¿Alguna vez has sentido que hoy ha sido el peor día de tu vida? Vivimos en una sociedad marcada por el estrés. Así que es natural sentirse así alguna vez. Comprendo perfectamente ese sentimiento. Pero una cosa es tener un mal día. ¿Sabías que hubo un año considerado el peor de toda la historia humana? Ese año fue el 536 después de Cristo. Numerosos científicos e historiadores coinciden en que no hubo otro peor. ¿Qué ocurrió entonces? Fue un año en el que, con una coincidencia casi milagrosa, se acumularon numerosas desgracias. Como resultado, la humanidad entró en una espiral negativa de la que no sería fácil escapar. Hoy veremos por qué el 536 fue el peor año para vivir, cómo eran Europa y Asia, y que revelan los estudios modernos. Allí ocurrieron catástrofes que hoy resultan difíciles de imaginar. Acompáñame en este viaje a una época oscura de hace unos 1500 años. El Imperio Romano de Oriente estaba formado por regiones que hoy pertenecen a Grecia, Turquía y Egipto. En aquella época vivía allí el historiador Proco, quien viajó a Sicilia junto a su superior. Durante el viaje advirtió algo extraño. Durante todo aquel año el cielo estuvo nublado y el exterior permaneció oscuro. Muchas otras personas también percibieron la anomalía. Otra vez está nublado. Últimamente ocurre algo raro. Sí, está demasiado nublado. Hace tiempo que no recibimos luz solar de verdad. Dicen que las verduras están saliendo mal porque este año casi no aparece el sol. ¿Qué demonios está pasando? La ciudad entera hablaba del tiempo. Además de Procopio, otra persona dejó constancia de aquello. El cronista Miguel el Sirio escribió: cada día solo había unas 4 horas de luz solar, y aún así era extremadamente débil. Todos pensaban que nunca volvería a ser como antes. Con una luz tan débil, las frutas no maduraban y el vino, cuyo sabor depende de las horas de sol, se volvía ácido. Ese mal tiempo duró al menos un año. El extraño clima del 536 estuvo rodeado de misterio. Pero las investigaciones terminaron revelando la causa: cenizas de una enorme erupción volcánica. Quizá te preguntes qué relación existe entre el mal tiempo y las cenizas. Cuando ocurre una gran erupción, cae una enorme cantidad de ceniza. La ceniza se extiende por la atmósfera, dificulta que la luz solar llegue al suelo y provoca cielos permanentemente nublados. La oscuridad descrita por Procopio y Miguel el Sirio se debía precisamente a que la luz del sol apenas alcanzaba la superficie. Las cenizas bloquearon el sol y afectaron profundamente a las plantas y a los seres humanos. Las plantas, que dependen de la fotosíntesis, apenas crecían y, como consecuencia, la producción agrícola disminuyó. La población comenzó a disputarse los alimentos, el hambre y los conflictos se intensificaron. Y las personas pobres fueron quienes más sufrieron. Además, al no llegar la luz solar, la temperatura global descendió entre 16 y 25 grados, dificultando aún más el crecimiento de las plantas. Pero el miedo no terminó allí. El bloqueo del sol no solo provocó mal tiempo, sino también la propagación de una nueva enfermedad. Normalmente, el cuerpo produce vitamina D al exponerse al sol, pero en aquella época casi nadie podía recibir suficiente luz. La falta de vitamina D debilitó el sistema inmunitario y provocó una inmunodeficiencia. Nadie poseía inmunidad contra aquella nueva enfermedad, que se extendió desde las clases más humildes hasta la familia imperial. Al principio aparecían hinchazones bajo las axilas y, en los casos graves, se inflamaban las piernas. Salía pus y podía producirse la muerte. Aquella enfermedad era la peste, una de las infecciones más temidas de la historia, y se propagó ampliamente por el Imperio Romano. Constantinopla cayó en una situación desesperada. Cuando la peste comenzó a extenderse, un olor terrible invadió las calles. Había tantas víctimas que la ciudad estaba llena de cadáveres. Era imposible dejarlos allí y había que retirarlos de algún modo. Sin embargo, las medidas adoptadas resultan hoy difíciles de creer, porque no existían planes ni instalaciones adecuadas para enterrarlos. Por eso, muchos cuerpos eran arrojados al mar. Eso ya muestra la tragedia de la época. Pero hubo medidas todavía peores. Si observáramos las calles, podríamos oír una conversación como esta. Vamos, terminemos cuanto antes. No quiero hacer esto. Nadie quiere un trabajo así. ¿Sabes que quienes empiezan a hacerlo suelen enfermar? Eso da muchísimo miedo. Nosotros también estamos en peligro. Quizá deberíamos buscar otro trabajo. Como hemos visto, la peste se extendía y las ciudades acumulaban numerosos muertos. Para resolverlo, el emperador ordenó a personas sanas que transportaran los cuerpos de quienes habían muerto por la enfermedad. De ese modo,
Incluso los sanos quedaron expuestos al contagio. Aquella respuesta equivocada aceleró bruscamente la propagación. La peste terminó arrebatando una cantidad de vidas sin precedentes. Según una estimación, murieron alrededor de 50 millones de personas. Así, en el Imperio Romano del 536, las cenizas volcánicas bloquearon el sol y provocaron un clima anormal. Ese clima extendió el hambre y, además, fue seguido por una epidemia de peste que causó enormes daños a la población. Pero las consecuencias de las cenizas no se limitaron al Imperio Romano. También alcanzaron Asia, incluida la China del año 536. Allí el clima también comenzó a descontrolarse. En la obra histórica Nanshi se menciona una sustancia amarilla, parecida a ceniza, que cayó del cielo. Cayó en tal cantidad que podía recogerse con las manos. Sin embargo, aquello solo era el principio. Hace mucho frío últimamente. Será mejor que no nos resfriemos. Está empezando a nevar. Sí, es precioso. Un momento, ¿no estamos en pleno verano? Sí, ¿qué está pasando? Las fuentes de la época registran fenómenos extraordinarios, como heladas y nevadas en pleno verano, casi como si las estaciones se hubieran invertido. Naturalmente, aquel clima anormal afectó gravemente a la vida cotidiana. Durante más de 2 años, el frío impidió recoger cosechas. En zonas que hoy forman parte de Corea aparecieron innumerables personas con una desnutrición mortal. Y se afirma que la hambruna mató al 70 u 80% de la población. Hoy también hablamos de fenómenos meteorológicos extremos, pero casi nunca oímos que nieve en verano. Para la gente de entonces debió de ser aterrador. La erupción que causó las anomalías del siglo VI en Europa y China se atribuye a un volcán de El Salvador, en Centroamérica. La erupción cubrió de ceniza los cielos de Europa y Asia, bloqueó la luz solar y provocó un enfriamiento. Ese enfriamiento duró al menos 10 años. El periodo se conoce como la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía y fue extremadamente difícil. Sin sol, los cultivos se marchitaban. Muchas personas padecían hambre y desnutrición y, como consecuencia, se propagaron numerosas enfermedades. Así, una erupción en Centroamérica transformó la vida de personas de todo el mundo. Fue un acontecimiento que cambió profundamente la historia. Tras el traslado de la capital romana a Constantinopla, Justiniano intentó recuperar la antigua gloria del imperio. Sin embargo, la gran erupción del 536 provocó enfermedades y hambrunas, y después llegó la peste. La población disminuyó entre un 35 y un 55%, y las catástrofes continuaron. Por ello, Justiniano no pudo llevar al imperio a la prosperidad. Sin la erupción y la peste, quizá habría tenido éxito. La historia podría haber sido muy distinta. Pero el Imperio Romano no fue el único afectado por el cambio climático del 536. La civilización moche, situada en el actual Perú, también sufrió una sucesión de desgracias. Poseía avanzadas técnicas agrícolas y una intensa actividad pesquera. Sin embargo, el clima anormal calentó el mar. Los peces desaparecieron y unas grandes inundaciones destruyeron los sistemas de riego. Como resultado, ya no pudieron producir suficiente comida y la civilización moche recibió un golpe devastador. En todo el mundo, la erupción desencadenó anomalías climáticas, enfermedades, pérdida de población y desaparición de civilizaciones. Por eso no es exagerado decir que el 536 cambió la historia, pero, ¿cuándo se descubrió que había sido el peor año para vivir? En realidad, fue hace poco. En 2018, investigadores de Harvard se reunieron para estudiar cuál había sido el peor año para vivir. Querían resolver científicamente aquella pregunta. Aunque al principio no estaban investigando las anomalías climáticas del 536. Su trabajo se centraba en los cambios del sistema monetario del siglo VII. Mientras analizaban muestras de hielo extraídas de un glaciar suizo para estudiar la historia de la moneda. Descubrieron algo sorprendente. Las muestras mostraban que en el 536 ocurrió una erupción capaz de cubrir de ceniza los cielos del planeta. Así, mientras investigaban el dinero, identificaron por casualidad el peor año de la historia humana. La evidencia de la catástrofe apareció en el hielo. Pero existen otros medios para reconstruir la historia de la Tierra, como los anillos de los árboles. Muchas personas saben que permiten calcular la edad de un árbol. Pero también revelan otras cosas, entre ellas la temperatura del pasado. Los anillos se forman aproximadamente una vez al año. Cuanto más anchos son, más creció el árbol durante ese periodo. Por el contrario, un anillo estrecho indica que hubo poca luz solar o escasas precipitaciones.
Un investigador estudió árboles de Irlanda y otras regiones, y encontró un periodo de crecimiento lento a mediados del siglo VI. Al combinarlo con el estudio de Harvard de 2018, se comprobó que la Tierra sufrió una enorme catástrofe en el 536. Aún así, también quedó una prueba de la fortaleza humana, pese a un desastre capaz de cambiar la historia. Al analizar las muestras de hielo utilizadas para estudiar el cambio climático del 536, los investigadores de Harvard encontraron plomo. ¿Qué significaba? La presencia de plomo indicaba que las personas de aquella época producían y refinaban plata. ¿Y para qué se utilizaba aquella plata? Para fabricar dinero. Eso significa que aumentó la producción de monedas. El aumento de la producción monetaria demuestra que la economía estaba prosperando. A partir de estos hechos, los especialistas concluyeron que, incluso en circunstancias terribles, la gente siguió viviendo con tenacidad y que las cosas pueden mejorar. Incluso durante la llamada Edad Oscura, las personas buscaron nuevos medios de producción y mostraron una evolución económica positiva. Si yo hubiera nacido en el mundo del 536, habría suspirado ante el cielo oscuro y me habría desesperado por la aterradora peste. Me alegra haber nacido en la época moderna y, al mismo tiempo, siento un profundo respeto por los esfuerzos de quienes vivieron antes que nosotros. La historia del mundo todavía está llena de misterios. Sigamos viajando juntos para descubrirlos. Nos veremos en el próximo viaje. Muchas gracias por acompañarme.